La humillaron frente a todos por ser mujer y mecánica. Se rieron cuando compró un jeep viejo por migajas en un remate. «Eso no vale nada», dijo el hombre más poderoso del pueblo. Pero esa misma noche, al desmontar el asiento del vehículo, algo cayó al suelo de la oficina, y cuando ella lo abrió, entendió que había comprado mucho más que chatarra. Ese jeep escondía un secreto capaz de destruir a una familia entera. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. En las calles polvorientas de San Miguel de las Cruces, donde el viento arrastra historias viejas y secretos enterrados, existe un taller mecánico que la mayoría de la gente pasa de largo sin siquiera voltear a ver. No tiene letrero luminoso ni fachada pintada de colores brillantes. Solo un portón de lámina oxidada y un rótulo desteñido que dice Taller Méndez, especialidad en motores. Lo que la gente no sabe es que detrás de ese portón trabaja la mejor mecánica de toda la región fronteriza. Se llama Mariana Méndez, tiene 32 años. Y sus manos conocen el lenguaje secreto de los motores mejor que cualquier ingeniero titulado de la capital. Heredó el taller de su abuelo don Esteban, quien le enseñó desde niña que cada máquina tiene alma, que cada pistón que sube y baja cuenta una historia, y que el aceite quemado huele diferente según el pecado mecánico que esconda el motor. Esa tarde de marzo, mientras el sol caía como plomo derretido sobre los techos de San Miguel, Mariana estaba bajo el cofre de una camioneta Ford del 78, con los nudillos manchados de grasa y el overol azul empapado de sudor. El motor tosía como viejo fumador, y ella sabía exactamente por qué. No necesitaba computadora de diagnóstico ni manual técnico. Solo escuchaba. «El carburador está ahogando los cilindros», murmuró para sí misma, ajustando la mezcla de aire con movimientos precisos. Demasiada gasolina, muy poco aire, como persona que habla sin respirar. El dueño de la camioneta, don Chuy, un ranchero de bigote canoso y sombrero tejano, la observaba desde la entrada del taller con los brazos cruzados y cara de escepticismo crónico. «¿Segura que sabes lo que haces, muchachita?», preguntó con ese tono condescendiente que Mariana conocía tan bien. «Porque ya la llevé con 3 mecánicos y ninguno pudo». Mariana no levantó la vista. Siguió trabajando con la paciencia de cirujana. Sus dedos, delgados pero fuertes, ajustaban tornillos milimétricos mientras el olor a combustible y metal caliente llenaba el aire. Don Chuy, con todo respeto, esos 3 mecánicos no escucharon lo que su camioneta les estaba gritando. «Yo sí escucho». Giró la llave de contacto. El motor rugió limpio, perfecto, como león joven despertando de siesta. Ya no había tos ni fallas. Solo poder puro y equilibrado. Don Chuy abrió los ojos como platos. «¡Válgame!», exclamó quitándose el sombrero. «Porque mi abuelo me enseñó que las máquinas no mienten», respondió Mariana, limpiándose las manos en un trapo. «Las personas sí, las máquinas solo piden que las entiendan». Don Chuy pagó el doble de lo acordado y salió manejando con sonrisa de oreja a oreja. Mariana guardó el dinero en una lata de galletas danesas que usaba como alcancía. Estaba ahorrando para algo importante, aunque ni ella misma sabía exactamente para qué. Solo sentía que algo estaba por llegar. Y llegó esa misma tarde, cuando su prima Leticia entró al taller con los ojos brillantes de emoción. «Mari, Mari, tienes que venir», gritó desde la entrada. «Hay remate de la mansión de los Villarreal. Ya sabes, la casa del viejo coronel que murió. Están vendiendo todo. Dicen que hay un jeep de la época de la guerra». Mariana sintió algo extraño en el pecho. Su abuelo Esteban solía contarle historias sobre un Jeep Willys que él cuidaba cuando trabajó para el coronel Villarreal, allá por los años 50. Decía que ese vehículo había cruzado desiertos, había salvado vidas y que tenía alma de guerrero noble. ¿Un Willys?, preguntó Mariana secándose las manos. «Sí, pero dicen que está hecho un desastre, pura chatarra. Lo van a vender casi regalado». Algo dentro de Mariana se encendió como chispa en motor de gasolina. Se quitó el overol,
Se lavó la cara en la tarja del taller y caminó junto a Leticia hacia la vieja mansión Villarreal, esa construcción de 2 pisos que llevaba años cerrada, con ventanas rotas y jardines convertidos en selva de maleza. El patio delantero estaba lleno de gente curiosa. Había muebles viejos, cajas de libros, lámparas de cristal polvorientas, y allá, en una esquina del jardín, cubierto por una lona gris y rodeado de malas hierbas, estaba él, el Jeep Willys 1952. Mariana se acercó despacio como quien se acerca a animal herido. Levantó la lona con cuidado y lo que vio le quitó el aliento. La carrocería estaba comida por el óxido, los neumáticos desinflados, el parabrisas quebrado, pero la estructura seguía ahí. El capó con sus rejillas características, la forma cuadrada y honesta del diseño militar, la barra frontal donde alguna vez hubo un faro. Pasó la mano por el metal frío y sintió algo, una conexión, como si el Jeep le hablara en el mismo idioma silencioso que hablaban todos los motores que ella curaba. «Ese trasto ni arranca», dijo una voz burlona detrás de ella. Mariana volteó. Era el doctor Joaquín Barros, el hijo del abogado que heredó todas las propiedades del coronel Villarreal. Un hombre de 40 y tantos años, traje caro, reloj de oro y esa sonrisa que tienen las personas acostumbradas a que todo el mundo les diga que sí. «Está vendiendo la basura que dejó el coronel, ¿verdad?», continuó Barros con desdén. «Ese Jeep lleva 20 años ahí pudriéndose. Es fierro viejo nada más. A veces el fierro viejo vale más que el oro nuevo», respondió Mariana sin mirarlo, acariciando el volante cubierto de polvo. Barros soltó una carcajada. «¿Cuánto traes, muchachita? ¿Para qué te alcanza?». Mariana sacó la lata de galletas de su mochila y contó los billetes arrugados que había ahorrado. 3.500 pesos. Sus ahorros de 6 meses. «Esto es lo que tengo». Barros se rió más fuerte. Otros curiosos se acercaron para ver el espectáculo. «¿3.500 pesos?» se burló. «Eso no alcanza ni para la gasolina que se necesitaría para moverlo. Son migajas, migajas». El leiloeiro, un hombre gordo con bigote de foca, también sonrió con condescendencia. «Niña, ese vehículo es pura chatarra, pero vale al menos 15.000 solo por el peso del metal». Mariana sintió la humillación caliente en las mejillas. La gente murmuraba. Algunos se reían. Otros la miraban con lástima. Pero entonces el doctor Barros hizo algo inesperado. Se acercó con sonrisa de tiburón y le dijo: «¿Sabes qué? Te lo vendo por tus 3.500 pesos. Total, me da flojera pagar para que se lo lleven al yonque». Extendió la mano. Mariana la estrechó, sintiendo el apretón fuerte y despectivo. «Pero cuando no puedas ni sacarlo de aquí», agregó Barros en voz alta para que todos oyeran, «no vengas a llorar, y menos vengas a pedirme ayuda. La gente río». Mariana apretó los dientes, firmó el papelito que el leiloeiro le dio y entregó su dinero, 3.500 pesos, sus ahorros completos, por un Jeep que todos consideraban basura. Esa noche, con ayuda de Leticia y 2 amigos del taller, Mariana remolcó el Willys hasta su taller. Lo metió despacio, como quien lleva a enfermo grave a sala de emergencias. Cerró el portón de lámina, encendió las lámparas colgantes del techo y se quedó ahí, parada frente al Jeep, con las manos en las caderas y el corazón latiendo fuerte. «Vamos a ver qué secretos guardas», susurró, y comenzó. Primero, limpió. Sacó años de polvo, telarañas, nidos de ratón. Luego revisó el chasis completo. La estructura estaba sólida, milagrosamente. El bastidor de acero aguantó décadas de abandono mejor que muchos vehículos modernos. El motor Go Devil, de 4 cilindros, seguía en su lugar, congelado por óxido pero completo. Trabajó 3 noches seguidas. Durmió poco, comió menos. Estaba poseída por necesidad de entender ese vehículo, de escucharlo. La 4ª noche, mientras desarmaba el interior para revisar el piso de metal, notó algo extraño. El asiento del conductor estaba más pesado de lo normal y había una pequeña manija de acero soldada por debajo, escondida entre los resortes rotos del respaldo. Con llave inglesa y desarmador de paleta, Mariana comenzó a quitar los tornillos.
El asiento no cedía fácil. Alguien lo había modificado. Alguien lo había sellado con intención. Finalmente, con un crujido metálico, el forro falso del asiento se desprendió. Y ahí estaba, una caja de municiones de la Segunda Guerra Mundial, verde militar, sellada con cinta de tela y pesada, muy pesada. Mariana sintió que el aire del taller se volvía denso. Sus manos temblaban mientras abría la caja con cuidado de arqueóloga. Adentro no había balas, había documentos, fotografías en blanco y negro, cartas escritas a mano con tinta desvanecida y un cuaderno de contabilidad con el sello de Cooperativa Agrícola San Miguel, 1953. Mariana comenzó a leer bajo la luz amarilla de la lámpara y con cada página, con cada fotografía, con cada carta, entendió algo que la dejó sin aire. Ese jeep no solo guardaba un secreto, guardaba la verdad sobre quién era realmente el dueño de la mitad de San Miguel de las Cruces. Y esa verdad podía destruir al doctor Joaquín Barros y su imperio de mentiras heredadas. Mariana pasó toda esa noche leyendo. Los documentos estaban amarillentos, frágiles como alas de mariposa vieja, pero las palabras seguían ahí, claras como sentencia judicial. Eran escrituras de propiedad, actas de cooperativa, contratos firmados por 37 familias de San Miguel de las Cruces. Familias de campesinos, mecánicos, albañiles, costureras. Gente trabajadora que en 1953 había comprado legalmente las tierras del valle, formando una cooperativa agrícola. Pero había algo más. Cartas escritas por el propio coronel Villarreal, dirigidas a un tal licenciado Barros, el abuelo del doctor Joaquín Barros. Y en esas cartas, escritas con letra apretada y urgente, el coronel confesaba su arrepentimiento. Licenciado, decía una de las cartas fechada en diciembre de 1955, no puedo seguir viviendo con esta mentira. Usted me convenció de falsificar las escrituras, de expulsar a esas familias con pretextos legales inventados. Me dijo que era necesario para el progreso, pero yo veo sus caras, licenciado. Veo a sus hijos pasar hambre. No puedo más. Voy a confesar todo, pero el coronel nunca confesó. Murió 6 meses después en un accidente de casa que siempre pareció sospechoso. Y las tierras quedaron en manos de la familia Barros, que las administró como propias durante 3 generaciones. Mariana sintió un nudo en la garganta cuando encontró una fotografía. En ella aparecían 5 hombres frente a un taller mecánico. Reconoció de inmediato la fachada. Era el mismo taller donde ella trabajaba ahora. Y ahí, con overol manchado de grasa y sonrisa orgullosa, estaba su abuelo Esteban, joven, fuerte, con las mismas manos que años después le enseñarían a ella el lenguaje de los motores. Al reverso de la fotografía, con letra de su abuelo decía: Cooperativa San Miguel, socios fundadores, 1953. Que Dios proteja nuestra verdad. Entonces entendió todo. Su abuelo había sido parte de la cooperativa, había sido uno de los despojados. Y en algún momento, trabajando como mecánico personal del coronel, había encontrado esos documentos, había escuchado la confesión del viejo militar arrepentido y había escondido las pruebas en el único lugar donde nadie las buscaría jamás, dentro del vehículo que solo él podía tocar. «Abuelito», susurró Mariana en la soledad del taller, con lágrimas rodando por sus mejillas, «guardaste la verdad todos estos años esperando que alguien la encontrara». Las lágrimas cayeron sobre los documentos, pero ella las limpió con cuidado. No podía dañar esas pruebas, eran más que papel, eran justicia dormida esperando despertar. Pero había un problema enorme. ¿Cómo hacer que le creyeran? Ella era Mariana Méndez, la mecánica a la que la mitad del pueblo todavía llamaba la muchachita del taller. ¿Quién le creería que había encontrado documentos explosivos dentro de un jeep viejo? El doctor Barros tenía dinero, poder, contactos. Tenía abogados caros y jueces en la nómina. Podría hacer que esos documentos desaparecieran o alegar que eran falsificaciones. No,
Necesitaba más que documentos. Necesitaba prueba viviente. Necesitaba que ese jeep rugiera otra vez. Necesitaba que el vehículo que guardó el secreto también proclamara la verdad. Y para eso necesitaba hacer que el motor Go Devil de 4 cilindros volviera a latir. Se arremangó el overol y se puso a trabajar con intensidad de persona poseída. Primero, drenó todo el aceite fosilizado del cárter. Salió negro como petróleo crudo, espeso como miel de infierno. Luego, comenzó a desmontar el motor pieza por pieza. Los pistones estaban pegados por óxido, las válvulas atascadas, las bujías convertidas en estalactitas de carbón quemado. «Vamos, guerrero», le hablaba al motor mientras trabajaba. «Sé que sigues ahí adentro. Vamos a sacarte de ese sueño largo». Limpió cada pieza con gasolina, con lija fina, con paciencia infinita. El cigüeñal tenía las muñecas desgastadas, pero rescatables. La cabeza del motor estaba agrietada en 2 lugares, pero ella soldó las grietas con técnica que su abuelo le había enseñado, fundiendo el metal con precisión de orfebre. Los vecinos del taller empezaron a notar que Mariana ya no abría en horario normal, que las luces seguían encendidas toda la noche, que el sonido del esmeril y el martillo no paraba. Leticia, su prima, le llevaba comida que Mariana apenas probaba. «Mari, te vas a enfermar», le decía Leticia con preocupación. «Ya llevas 5 días sin dormir bien». «No puedo parar, Leti. Este jeep tiene que funcionar, tiene que funcionar». «¿Por qué? Es solo un carro viejo». Mariana levantó la vista, con los ojos rojos de cansancio pero brillantes de determinación. «Porque dentro de este carro viejo está la verdad de quién fue mi abuelo, de quién fuimos todos nosotros antes de que nos robaran nuestra historia». No le contó todo, no todavía. Los documentos seguían guardados en una bolsa de plástico dentro de una caja de herramientas cerrada con candado. No confiaba en nadie más que en ella misma, no hasta estar segura de qué hacer. Una semana después del remate, cuando Mariana estaba ajustando la sincronización del distribuidor, escuchó el ruido de camioneta lujosa estacionándose frente al taller. Se asomó y sintió que el estómago se le revolvía. Era el doctor Joaquín Barros. Bajó de su camioneta BMW X5 negra con lentes oscuros y camisa de lino blanca. Venía acompañado de 2 hombres grandes con caras de pocos amigos. Mariana se limpió las manos en el trapo y salió a recibirlo con el corazón acelerado, pero la cara tranquila. «Doctor Barros», dijo con tono neutro, «¿qué se le ofrece?». Barros se quitó los lentes y sonrió, pero era sonrisa de tiburón que huele sangre. «Marianita, qué gusto verte. Oye, vengo porque me acordé de algo importante. Ese jeep que te vendí, resulta que mi padre dejó algunos documentos personales dentro, cosas de familia, ya sabes, papeles viejos sin valor, pero sentimentales. Mintió con la fluidez de persona que ha mentido toda la vida, pero Mariana vio algo en sus ojos. Miedo. Él sabía o sospechaba. Alguien le había dicho algo. «¿Documentos?», preguntó Mariana, haciéndose la inocente. «Pues yo no he encontrado nada, doctor. Solo mugre de ratones y telarañas». «¿Segura?», insistió Barros, dando un paso hacia ella. «Porque me dijeron que has estado trabajando día y noche en ese trasto, que lo desmontaste completo». «Sí, lo estoy restaurando. Es mi trabajo, restaurar lo que otros tiran como basura». El comentario le pegó a Barros como bofetada. Su mandíbula se tensó. «Mira, muchachita, te voy a ser muy claro. Ese jeep era propiedad de mi familia. Si encontraste algo ahí dentro, lo correcto es devolvérmelo». «El jeep es mío», respondió Mariana con voz firme. «Lo compré legal. Usted me lo vendió. Tengo el recibo firmado por el leiloeiro. Te lo vendí porque era basura, pero si hay algo de valor ahí dentro, sigue siendo propiedad de los Villarreal y por herencia mío. Las leyes mexicanas dicen que cuando se vende un vehículo, se vende con todo lo que contiene», dijo Mariana, sosteniendo la mirada, «a menos que se especifique lo contrario en el contrato, y su contrato no especifica nada». Barros apretó los puños.
No esperaba que ella conociera las leyes. No esperaba que ella se defendiera. No juegues conmigo, Mariana. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Y usted no sabe con quién se metió cuando vendió ese jeep por migajas. Los dos hombres que acompañaban a Barros dieron un paso al frente, intimidantes. Pero Mariana no retrocedió. Agarró una llave de cruz que estaba apoyada contra la pared, no como amenaza, sino como recordatorio de que ella también sabía defenderse. Váyase de mi taller, doctor Barros. Y si vuelve, que sea con orden judicial. Barros la miró con odio puro. Le temblaba el labio inferior de coraje contenido. Esto no se va a quedar así. Siseó. Vas a arrepentirte de haberme desafiado. Se subió a su camioneta y arrancó con las llantas rechinando. Mariana se quedó ahí parada, con la llave de cruz todavía en la mano y el corazón golpeándole el pecho como martillo en yunque. Leticia salió corriendo de la casa de atrás. «Mari, ¿qué pasó? ¿Quién era?» «Problemas, Leti, problemas grandes». Esa noche, Mariana tomó una decisión. No podía quedarse callada, no podía esperar. Barros sabía que ella había encontrado algo, y hombres como él no se detienen ante nada para proteger sus mentiras. Sacó los documentos de su escondite y los fotografió todos con su celular, página por página, carta por carta, fotografía por fotografía. Luego, los guardó en 3 sobres diferentes. Uno lo escondió en su casa. Otro se lo dio a Leticia con instrucciones de abrirlo solo si algo le pasaba. Y el tercero lo llevó al único abogado del pueblo que no estaba en la nómina de Barros, el licenciado Soto, un anciano de 70 años que trabajaba desde un despacho pequeño junto a la farmacia. El licenciado Soto leyó los documentos con lentes de fondo de botella y cara cada vez más pálida. «Dios mío», murmuró. «Mariana, ¿tienes idea de lo que esto significa?» «Sí, licenciado. Significa que 37 familias fueron despojadas ilegalmente y que mi abuelo estuvo entre ellas. Pero también significa que vas a hacer enemigos muy poderosos. Barros no va a permitir que esto salga a la luz, ya lo sé. Por eso necesito su ayuda». El licenciado Soto se quitó los lentes y la miró con respeto. «Voy a necesitar tiempo para estudiar esto y preparar una demanda sólida. Pero te advierto, Mariana, el camino legal es lento y Barros puede usar ese tiempo para hacerte daño de muchas formas». «No me importa», dijo Mariana con voz que no temblaba. «Mi abuelo guardó esta verdad durante décadas, esperando que alguien fuera lo suficientemente valiente para defenderla. Yo voy a ser esa persona». Salió del despacho del licenciado con el sol cayendo sobre San Miguel. Las calles estaban teñidas de naranja y oro. Caminó de regreso a su taller, sintiendo el peso de lo que acababa de iniciar. Una batalla contra el poder, contra el dinero, contra la mentira institucionalizada. Pero cuando abrió el portón de lámina y vio el Jeep Willys ahí, con el capó abierto y el motor esperándola, sintió algo diferente al miedo, sintió propósito. Esa noche trabajó hasta el amanecer, y cuando el sol salió sobre el taller, el motor Go Devil tosió por primera vez en 20 años. No arrancó completo, pero tosió. Y ese sonido áspero, imperfecto, fue para Mariana la cosa más hermosa que había escuchado en su vida. «Ya casi estás listo, guerrero», le susurró al motor. «Ya casi», porque sabía que cuando ese jeep rugiera completo, cuando sus 4 cilindros latieran al unísono y su tracción en las 4 ruedas volviera a morder la tierra, ella tendría no solo documentos, sino un símbolo viviente, la prueba de que las cosas olvidadas pueden resucitar y de que la verdad enterrada siempre encuentra forma de salir a la luz. Los problemas comenzaron al tercer día después de la visita del doctor Barros. Mariana llegó al taller esa mañana con su termo de café y pan dulce, lista para continuar con la reconstrucción del sistema eléctrico del Willys. Pero cuando abrió el portón de lámina, el estómago se le fue al suelo. El taller estaba destrozado, las cajas de herramientas volcadas, piezas del motor regadas por el piso de concreto manchado de aceite.
Los cables nuevos que había comprado para el sistema de encendido estaban cortados con tijera. Las llantas del Jeep, que ella había inflado con tanto cuidado, ahora estaban desinfladas, con cortes limpios en los costados, y en la pared, pintado con aerosol rojo, un mensaje que le heló la sangre: devuelve lo que no es tuyo o te va a pesar. Mariana sintió las piernas temblar, no de miedo, sino de rabia. Rabia pura que le subió desde el estómago hasta la garganta como bilis amarga. Caminó entre el desastre, recogiendo piezas, evaluando daños. Habían sido cuidadosos, no tocaron el motor principal, no dañaron la estructura del Jeep, solo querían asustarla, intimidarla, hacerle saber que podían entrar cuando quisieran. Llamó a la policía. Llegaron 2 oficiales jóvenes que tomaron fotos sin mucho interés. Llenaron un reporte que probablemente terminaría archivado en algún cajón olvidado y le dijeron con tono de hastío: señorita Méndez, usted sabe cómo son estas cosas. Probablemente fueron muchachos del barrio, vandálicos, ya sabe. No fueron muchachos, dijo Mariana con voz controlada. Fue el doctor Joaquín Barros o gente que trabaja para él. Los oficiales intercambiaron miradas incómodas. Señorita, no puede andar acusando a personas importantes sin pruebas. El doctor Barros es un hombre respetado en San Miguel, un hombre respetado que construyó su fortuna sobre tierras robadas. Mire, dijo el oficial más viejo con tono de advertencia, si yo fuera usted, tendría cuidado con lo que anda diciendo. Las demandas por difamación son caras. Se fueron sin hacer más preguntas. Mariana cerró el portón y se quedó sola en medio del desastre. Pero en lugar de llorar, en lugar de rendirse, hizo lo único que sabía hacer cuando el mundo se volvía insoportable: trabajar. Limpió el taller pieza por pieza. Recogió cada tornillo, cada tuerca, cada cable. Enderezó las cajas de herramientas. Compró llantas usadas en el yonque del pueblo y continuó con la reconstrucción del Jeep con determinación de hormiga, cargando 10 veces su peso. Esa tarde, mientras soldaba un soporte del radiador, llegó don Refugio, el dueño de la ferretería del centro. Era un hombre de 60 años, espalda encorvada por décadas de cargar bultos de cemento, pero con ojos todavía brillantes y manos fuertes. Mariana, dijo desde la entrada quitándose el sombrero, vengo porque me llegó un rumor. Dicen que encontraste algo en ese Jeep viejo, algo importante. Mariana apagó el soplete de soldar y se levantó la careta protectora. Los rumores vuelan rápido en este pueblo, don Refugio. No vengo a chismear, hija. Vengo porque mi papá también estuvo en esa cooperativa. El señor de la fotografía que traes ahí colgada en tu pared, el que está junto a tu abuelo. Ese es mi padre, Refugio Ávila. Mariana sintió un escalofrío. Caminó hasta la pared del taller donde había colgado la fotografía de los 5 socios fundadores. Ahí estaban, jóvenes, orgullosos, con las manos sobre los hombros unos de otros. Mi papá nunca superó lo que pasó, continuó don Refugio con voz quebrada. Nos quitaron todo. La tierra, el taller, los sueños. Él murió hace 10 años todavía creyendo que algún día se haría justicia. Y ahora me dicen que tú encontraste las pruebas que él buscó toda su vida. Es cierto, don Refugio, las encontré y voy a pelear por esa justicia aunque me cueste todo. El viejo ferretero se le acercó y le puso una mano temblorosa en el hombro. Entonces, yo te voy a ayudar. Y conozco a otros hijos y nietos de los socios originales que también van a querer ayudar. No estás sola, Mariana. Nunca estuviste sola. A partir de ese día, el taller de Mariana se convirtió en algo más que un lugar de trabajo. Se volvió un santuario de memoria colectiva. Llegaron otros descendientes de la cooperativa. La señora Domitila, hija del carpintero Arnulfo Sánchez. El joven Tomás, nieto del albañil Jacinto Mendoza. La maestra Rocío, sobrina de la costurera Esperanza Vega. Cada uno traía historias. Historias de abuelos que murieron con el corazón roto, de padres que tuvieron que emigrar porque ya no tenían tierra que trabajar, de familias destrozadas por la injusticia.
Y Mariana los escuchó a todos mientras sus manos seguían trabajando en el motor del Willys, porque ese Jeep se había convertido en algo más que un vehículo, se había convertido en un símbolo, en la prueba física de que sus ancestros no fueron mentirosos ni invasores, sino trabajadores honestos, despojados por la codicia. Pero el doctor Barros no se quedó de brazos cruzados. Comenzó una campaña silenciosa pero efectiva contra Mariana. Los proveedores de refacciones de la ciudad dejaron de venderle piezas. Los clientes que antes llegaban regularmente al taller dejaron de aparecer. Corrían rumores de que Mariana estaba involucrada en cosas turbias, que era conflictiva, que no era confiable. El golpe más duro vino cuando el dueño del terreno, donde estaba el taller, un empresario que vivía en Monterrey, le mandó una carta notificada. Tenía 30 días para desocupar. La renta había sido pagada hasta fin de año, pero según la carta, había cláusulas de rescisión por conducta inapropiada del inquilino. Mariana supo inmediatamente que Barros estaba detrás de eso. Llamó al dueño del terreno. La secretaria le dijo que el señor no estaba disponible. Intentó negociar. Le colgaron. «Me quieren asfixiar», le dijo a Leticia esa noche, sentadas en el patio trasero del taller bajo las estrellas. «Me van a dejar sin lugar donde trabajar, sin ingresos, sin forma de sobrevivir». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Leticia. Mariana miró hacia el taller donde el Jeep Willys esperaba, cada vez más cerca de estar completo. «Voy a terminar lo que empecé. Voy a hacer que ese Jeep funcione. Y voy a demostrarle a todos que la verdad no se puede aplastar con dinero ni con amenazas». Las siguientes 2 semanas fueron las más duras de su vida. Trabajaba de madrugada para que nadie la viera entrar o salir. Comía poco, dormía menos, pero el Jeep avanzaba. El motor Go Devil ya encendía, aunque todavía tosía en el tercer cilindro. La transmisión de 4 velocidades que ella había reconstruido con piezas rescatadas de 3 camionetas diferentes, ahora engranaba limpia. La tracción en las 4 ruedas, el corazón mismo del Willys, estaba casi lista. Una noche, mientras ajustaba el carburador bajo la luz tenue de una lámpara de mano, porque habían cortado la electricidad del taller, escuchó pasos afuera. Se tensó, agarró una llave Stilson como arma improvisada. «¿Quién anda ahí?» «Soy yo, Mariana». «Don Chuy». El ranchero del bigote canoso entró con cara de preocupación. «Vengo a avisarte. El doctor Barros anda diciendo por todo el pueblo que tú le robaste documentos de su familia, que te va a demandar por robo. Que lo intente», dijo Mariana sin dejar de trabajar. «Yo compré el Jeep legal. Lo que estaba dentro del Jeep es mío. También está diciendo que estás loca, que inventaste todo, que forjaste los documentos». Eso le dolió más que las amenazas, cuestionar su cordura, su integridad. «Don Chuy, usted me cree loca». El viejo ranchero se quitó el sombrero y la miró directo a los ojos. «Yo te creo, muchacha, y hay mucha gente que te cree, pero también hay mucha gente que le tiene miedo a Barros. Y el miedo hace que la gente se quede callada. Pues yo no me voy a quedar callada». Don Chuy asintió con respeto. «Por eso vine, para decirte que si necesitas ayuda, cuenta conmigo. Y conozco a otros rancheros que también van a apoyarte. Barros puede tener abogados y dinero, pero nosotros tenemos algo que él nunca va a tener. ¿Qué? Memoria y dignidad». El ranchero se despidió dejando sobre el capó del Jeep una bolsa con tamales y una jarra de café caliente. Mariana sintió las lágrimas querer salir, pero las contuvo. No había tiempo para llorar. Había trabajo que hacer. 3 días después, el motor rugió completo por primera vez, los 4 cilindros disparando al unísono, el sonido grave, limpio, perfecto. Mariana sintió que el corazón se le iba a salir del pecho de la emoción. Apagó el motor y lo volvió a encender. 5 veces, 10 veces, cada vez arrancaba sin fallas. «Lo logramos, abuelito», susurró acariciando el volante de baquelita restaurado. «Lo logramos». Pero todavía faltaba la prueba final, la prueba de fuego. Tenía que sacar el Jeep a la calle. Tenía que demostrar que no solo encendía, sino que podía moverse,
que la tracción funcionaba, que todo el sistema trabajaba en armonía. Eligió hacerlo de noche para evitar miradas. Abrió el portón del taller. El Jeep, ahora limpio y restaurado, brillaba bajo la luz de la luna. No era perfecto. Tenía abolladuras que contaban historias. Pintura desigual que mostraba las cicatrices del tiempo, pero era funcional, era honesto, era real. Mariana se subió al asiento del conductor, pisó el clutch, metió primera, soltó el freno de mano y aceleró. El jeep se movió, las ruedas giraron. La tracción en las 4 ruedas mordió el pavimento con hambre de bestia despertando. Salió a la calle despacio, sintiendo cada vibración, cada sonido, cada respuesta del vehículo. Manejó por las calles vacías de San Miguel. El motor ronroneaba fuerte pero estable. La dirección respondía firme. Los frenos, que ella había reconstruido con zapatas nuevas y líquido fresco, detenían el vehículo con seguridad. Era un milagro de voluntad, de conocimiento, de amor. Regresó al taller con lágrimas corriendo por las mejillas. Estacionó el Willys. Apagó el motor y se quedó ahí sentada en el silencio de la noche, con las manos todavía sobre el volante. «Ahora sí estamos listos», dijo en voz alta. «Ahora sí podemos pelear», porque sabía lo que tenía que hacer. El licenciado Soto le había explicado que los documentos eran sólidos, pero que necesitaban un evento público, algo que obligara a las autoridades a actuar, a investigar, a no poder barrer el caso bajo la alfombra. Y Mariana tenía la oportunidad perfecta. En 3 días sería la celebración del aniversario del pueblo. Habría una ceremonia pública en la plaza central. El alcalde estaría ahí. El doctor Barros estaría ahí como invitado de honor, porque había donado dinero para remodelar el kiosco. Mariana iba a llegar a esa plaza, no caminando, no en autobús, sino manejando el Jeep Willys 1952 que guardó durante décadas, el secreto más explosivo de San Miguel de las Cruces. Y ahí, frente a todos, frente a las cámaras, frente a Dios y el mundo, iba a revelar la verdad. Pero primero tenía que sobrevivir los siguientes 3 días, porque sabía que el doctor Barros haría cualquier cosa para detenerla, cualquier cosa. La mañana del aniversario del pueblo amaneció con cielo azul limpio y sol que prometía calor de horno. Mariana no había dormido. Pasó toda la noche revisando cada tornillo del Jeep, cada conexión eléctrica, cada nivel de fluido. No podía permitirse una falla mecánica, no ese día. No cuando todo estaba en juego. A las 6 de la mañana, el licenciado Soto llegó al taller con cara de preocupación y una carpeta bajo el brazo. «Mariana, tengo noticias». Barros presentó una demanda de despojo ante el juez. Alega que el Jeep contenía objetos de valor sentimental de su familia y que tú te niegas a devolverlos. ¿Y qué dijo el juez? Ordenó una audiencia preliminar para la próxima semana. Pero hay algo más. Barros tiene un amparo temporal que le permite reclamar cualquier objeto encontrado en el vehículo hasta que se determine la propiedad legal. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Eso significa que puede quitarme los documentos? Técnicamente sí. Si un oficial judicial los encuentra en tu posesión, debe entregarlos a custodia del juzgado hasta la resolución del caso. Y ya sabes quién tiene influencia en el juzgado. Entonces, los documentos desaparecerían mágicamente del expediente. Es muy probable. Mariana apretó los puños. Había previsto esto. Por eso había hecho copias. Por eso había fotografiado todo. Pero las copias no tenían el mismo peso legal que los originales. Un buen abogado podría alegar que fueron alteradas, falsificadas. Licenciado, ¿qué pasa si los documentos se hacen públicos antes de que el juez ordene su entrega? El viejo abogado la miró con ojos brillantes detrás de los lentes gruesos. Si se hacen públicos en un evento oficial, con testigos y medios de comunicación presentes, será muy difícil para Barros alegar que son falsos o hacerlos desaparecer. El escándalo sería demasiado grande. Entonces eso es lo que voy a hacer. El licenciado Soto asintió lentamente. Sabía que dirías eso. Por eso traje esto. Sacó de la carpeta
copias certificadas de todos los documentos, selladas por un notario independiente de la ciudad vecina. Hice estas copias certificadas en Saltillo, donde Barros no tiene contactos. Son legalmente válidas. Y esta carta, agregó entregándole un sobre, es una solicitud formal de investigación que presenté ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Está fechada y registrada desde hace una semana. Si algo te pasa, si los documentos desaparecen, ya hay un rastro oficial. Mariana tomó el sobre con manos temblorosas. Ese hombre, ese abogado anciano que cobraba casi nada por sus servicios, estaba arriesgando su reputación y quizás su seguridad por hacer lo correcto. Gracias, licenciado. No sé cómo pagarle esto. Págame con justicia, Mariana. Eso es lo único que quiero ver antes de morirme. A las 10 de la mañana, la plaza central de San Miguel ya estaba llena de gente. Habían instalado una tarima con bocinas, banderas mexicanas, globos de colores. El alcalde estaba ahí, con su traje gris y sonrisa política. El doctor Joaquín Barros también, sentado en primera fila con traje azul marino, corbata de seda y esa cara de satisfacción que tienen los hombres acostumbrados a ganar siempre. Había reporteros del periódico local, una cámara de la televisora regional, familias con niños comiendo raspados y elotes. Era una celebración típica de pueblo, ruidosa, colorida, inocente. Nadie esperaba lo que estaba por suceder. Mariana arrancó el Jeep Willys a las 11 en punto. El motor rugió limpio y el sonido retumbó en las paredes del taller como trueno, anunciando tormenta. Se había puesto su mejor ropa. Jeans limpios, camisa blanca planchada, botas de trabajo recién lustradas. Llevaba el cabello recogido en trenza y en el asiento del copiloto descansaba la caja metálica de municiones con los documentos originales dentro. «Vamos, guerrero», le susurró al jeep. «Es hora de que el mundo escuche tu historia». Salió del taller y comenzó a manejar por las calles hacia el centro. La gente volteaba a ver el jeep con curiosidad. Algunos lo reconocían como el vehículo del viejo coronel. Otros simplemente admiraban la restauración, pero Mariana no saludaba ni sonreía. Manejaba con determinación de soldado yendo a batalla. Don Refugio la esperaba en la esquina de su ferretería. Cuando la vio pasar, cerró el negocio y salió caminando detrás del jeep. Luego se le unió la señora Domitila con su bastón, y Tomás, el joven nieto del albañil, y la maestra Rocío, y don Chuy con su sombrero tejano, y Leticia corriendo desde el mercado. Para cuando Mariana llegó a las inmediaciones de la plaza, había una procesión de 30 personas caminando detrás del Willys, descendientes de la cooperativa, vecinos que conocían la historia, gente cansada de ver cómo los poderosos siempre ganaban. En la tarima, el alcalde estaba dando su discurso sobre el progreso y el desarrollo cuando escuchó el rugido del motor. Dejó de hablar. La música que sonaba por las bocinas se detuvo. Todas las cabezas se voltearon hacia la calle principal. Y ahí venía Mariana, manejando el Jeep Willys 1952, con su tracción en las 4 ruedas, mordiendo el empedrado irregular, con su motor de 4 cilindros cantando como coro de ángeles mecánicos, con su estructura de acero brillando bajo el sol del mediodía. El doctor Barros se levantó de su silla como resorte. Su cara pasó del blanco a rojo furioso en segundos. «¡Detengan a esa mujer!», gritó. «Ese vehículo es robado». Pero Mariana no se detuvo. Manejó el jeep hasta el centro de la plaza, rodeó el kiosco una vez y se estacionó directamente frente a la tarima. Apagó el motor. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Mariana bajó del jeep con la caja metálica bajo el brazo. Caminó hacia la tarima con paso firme. Los 2 guardias de seguridad que Barros había contratado se movieron para detenerla, pero don Chuy y otros hombres se interpusieron. «Déjenla pasar», dijo el viejo ranchero con voz tranquila pero firme. «Ella tiene algo que decir y todos vamos a escucharla». El alcalde, confundido pero intrigado, hizo una señal a los guardias para que se detuvieran. Los reporteros oyeron noticia y se acercaron con cámaras y grabadoras.
La gente se amontonó alrededor de la tarima. Mariana subió los escalones de madera, se paró frente al micrófono. Su corazón latía como motor a máximas revoluciones, pero su voz salió clara y fuerte. Buenos días, San Miguel. Mi nombre es Mariana Méndez, soy mecánica. Hace 3 semanas compré este Jeep Willys en el remate de la mansión Villarreal. Lo compré por 3.500 pesos. Migajas, como me dijo el doctor Barros. La gente murmuraba. Barros intentó subir a la tarima, pero el licenciado Soto, que había llegado discretamente, le cerró el paso. Mientras restauraba este vehículo, continuó Mariana, encontré algo escondido en su estructura, algo que alguien ocultó ahí hace más de 70 años, esperando que algún día la verdad saliera a la luz. Abrió la caja metálica, sacó los documentos con cuidado reverente. Estas son las escrituras originales de la Cooperativa Agrícola San Miguel, formada en 1953 por 37 familias de este pueblo. Familias que compraron legalmente las tierras del valle. Estas son las cartas del coronel Villarreal, confesando que esas familias fueron despojadas mediante fraude legal. Y estas son las fotografías de los socios fundadores, entre ellos mi abuelo, Esteban Méndez. El murmullo de la gente se convirtió en oleada de voces. Los reporteros se acercaron más. Las cámaras enfocaban los documentos. «Eso es mentira», gritó Barros desde abajo de la tarima. «Son documentos falsos. Esta mujer los forjó». Mariana lo miró directo a los ojos. «Doctor Barros, ¿por qué iba yo a forjar documentos que demuestran que mi propia familia fue despojada? ¿Por qué iba su abuelo, el licenciado Barros, a recibir cartas de un coronel arrepentido si no había nada que ocultar? Porque estás loca. Estás inventando todo esto para extorsionarme. Entonces explíqueme algo, doctor. Cuando vino a mi taller hace 2 semanas exigiendo que le devolviera documentos familiares, ¿cómo sabía que yo había encontrado algo? Yo nunca le dije nada. Nadie le dijo nada, a menos que usted ya supiera que esos documentos existían, a menos que toda su vida haya sabido que su fortuna está construida sobre mentiras. El silencio que cayó sobre la plaza fue absoluto. Hasta los niños dejaron de correr. Barros abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su cara era la de hombre que acaba de ver el suelo abrirse bajo sus pies. El alcalde tomó el micrófono. Pálido. Señorita Méndez, estas son acusaciones muy graves. ¿Tiene pruebas verificables? Mariana señaló al licenciado Soto. El licenciado Soto tiene copias certificadas de todos estos documentos y hace una semana presentó una solicitud formal de investigación ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los originales están aquí, pueden ser examinados por peritos independientes, pueden ser sometidos a pruebas de autenticidad. No tengo nada que ocultar. Y usted, doctor Barros, los reporteros ya estaban grabando todo. Uno de ellos, un joven con libreta y grabadora, se dirigió a Barros. Doctor, ¿qué responde a estas acusaciones? Barros miró alrededor como animal acorralado. Vio las cámaras. Vio a la gente mirándolo con ojos diferentes. Vio a sus propios guardias de seguridad retrocediendo. Y por primera vez en su vida, Joaquín Barros no supo qué decir. Esto es un circo, tartamudeó. Una emboscada. Mis abogados van a destrozar... ¿Sus abogados van a destrozar la verdad?, interrumpió Mariana. ¿Van a destrozar las firmas de 37 familias? ¿Van a destrozar la confesión escrita de un coronel arrepentido? Bajó de la tarima y caminó hacia el jeep. Puso la mano sobre el capó todavía tibio del motor. Este jeep guardó un secreto durante 70 años. Lo guardó porque alguien, probablemente mi abuelo, sabía que algún día la verdad iba a necesitar salir. Y hoy, ese día llegó. La gente comenzó a aplaudir. Primero despacio, tímidamente, luego más fuerte. Luego fue una ovación que retumbó en toda la plaza. Don Refugio lloraba abiertamente. La señora Domitila se persignaba una y otra vez. Los jóvenes gritaban consignas de justicia. El doctor Barros intentó irse, pero los reporteros lo rodearon con preguntas.
El alcalde pidió calma y prometió una investigación exhaustiva. El licenciado Soto subió a la tarima y anunció formalmente la demanda colectiva en nombre de los descendientes de la cooperativa. Y Mariana se quedó junto al jeep, con las manos sobre el volante, sintiendo la vibración del metal que todavía guardaba el calor del motor. Había hecho lo que tenía que hacer. Había dado voz a los silenciados. Había sacado a la luz lo que estaba enterrado en la oscuridad. No sabía qué vendría después. No sabía si ganarían el caso legal. No sabía si Barros lograría salirse con la suya usando su dinero y sus contactos. Pero sí sabía una cosa. Ese día, en esa plaza, frente a todo su pueblo, la verdad había rugido más fuerte que cualquier mentira. Y ese rugido nadie lo podría acallar jamás. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de audiencias, peritajes, entrevistas y noches de insomnio. El escándalo había estallado como bomba en San Miguel de las Cruces y sus ondas expansivas llegaron hasta la capital del estado. Los periódicos nacionales publicaron la historia. Mecánica encuentra pruebas de despojo histórico en Jeep restaurado. Las redes sociales ardieron con el hashtag Justicia para San Miguel. El doctor Joaquín Barros contrató a los mejores abogados de Monterrey. Alegaron que los documentos eran falsificaciones, que Mariana había sido manipulada por enemigos políticos, que todo era un complot para desprestigiar a una familia honorable. Pero los peritos independientes, designados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fueron contundentes. La tinta era auténtica, el papel correspondía a la época, las firmas coincidían con registros históricos. Los documentos eran reales. Lo que Barros y sus abogados no pudieron falsificar fue la memoria colectiva. Ancianos de San Miguel que nunca habían hablado comenzaron a contar sus historias. El señor Macario, de 86 años, recordaba cómo su padre fue sacado a golpes de su tierra por policías que trabajaban para el licenciado Barros abuelo. La señora Eufemia guardaba un recibo amarillento que demostraba que su familia había pagado por su parcela en 1953. Cada testimonio era una pieza más del rompecabezas, una prueba más de que la injusticia no era invento sino historia documentada. El taller de Mariana se convirtió en punto de reunión. Ya no trabajaba sola. Don Refugio le ayudaba con soldaduras. Tomás, el joven mecánico, aprendía a su lado mientras organizaba las piezas. La maestra Rocío llevaba comida cada tarde para alimentar al pequeño ejército de voluntarios que había surgido espontáneamente. El Jeep Willys, estacionado en el centro del taller como altar sagrado, era visitado por gente que venía solo a tocarlo, a fotografiarse junto a él, a agradecerle por guardar el secreto tanto tiempo. La batalla legal alcanzó su clímax en octubre. El juez federal designado para el caso, un hombre serio de apellido Santillán, que venía de Ciudad de México sin conexiones locales, escuchó argumentos durante 3 días completos. La sala del juzgado estaba repleta. Descendientes de la cooperativa ocupaban todas las bancas disponibles. Afuera, cientos de personas esperaban el veredicto con pancartas y velas encendidas. Mariana testificó durante 4 horas. Explicó con precisión técnica cómo encontró la caja metálica, cómo restauró el Jeep, cómo cada pieza del motor le había contado una historia de resistencia y supervivencia. Habló sin notas, sin titubeos, con la autoridad de quien conoce cada tornillo de la verdad. El doctor Barros también testificó, negó conocimiento de fraude, alegó que su abuelo era hombre honorable. Pero cuando el licenciado Soto le mostró las cartas originales, donde el coronel Villarreal suplicaba al licenciado Barros detener la injusticia, Joaquín Barros se derrumbó. No confesó explícitamente, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. El veredicto llegó un viernes por la tarde. El juez Santillán, con voz pausada que llenó la sala como campana de catedral,
Declaró que los documentos eran auténticos y legalmente válidos. Ordenó la restitución inmediata de las tierras a los descendientes legítimos de la Cooperativa Agrícola San Miguel. Todas las propiedades que Barros administraba bajo títulos derivados del despojo original debían ser devueltas o compensadas a valor de mercado actual. La explosión de júbilo en la sala del juzgado fue tan fuerte que los guardias tuvieron que pedir orden. Gente lloraba, se abrazaba, gritaba el nombre de padres y abuelos fallecidos que no vivieron para ver esa justicia. Mariana sintió las piernas flaquear. Don Refugio la sostuvo del brazo con sus manos temblorosas de emoción. «Lo logramos, hija», le susurró el viejo con lágrimas rodando por sus arrugas. «Le dimos voz a los que ya no podían hablar, pero la victoria legal no era el final de la historia, era solo el principio de la reconstrucción. Las tierras debían ser medidas, valuadas, redistribuidas. Había 37 familias originales, pero ahora eran cientos de descendientes. El proceso iba a tomar años. Habría conflictos, desacuerdos, dolores de cabeza burocráticos, y el doctor Joaquín Barros, aunque perdió el caso, no fue a prisión. Los delitos habían prescrito hacía décadas, pero perdió algo más valioso que su libertad. Perdió su reputación, perdió sus contactos políticos, perdió el respeto del pueblo. Su empresa de bienes raíces colapsó cuando inversionistas y clientes huyeron. Tuvo que vender su camioneta BMW, su casa de 2 pisos, sus relojes caros. Lo último que se supo fue que se había mudado a Monterrey, donde nadie conocía su nombre ni su historia. Mariana no sintió alegría por su caída, solo sintió el peso de la responsabilidad cumplida. Había hecho lo que tenía que hacer, no por venganza, sino por justicia. Y esa distinción hacía toda la diferencia. Con las primeras compensaciones económicas del fallo judicial, la recién reformada Cooperativa Agrícola San Miguel decidió hacer algo simbólico. Compraron el terreno donde estaba el taller de Mariana. Se lo cedieron a ella en propiedad, libre de rentas, con un documento firmado por todos los descendientes que decía simplemente: para Mariana Méndez, guardiana de la memoria y guerrera de la verdad. Mariana lloró cuando le entregaron las escrituras. Lloró como no había llorado en años. No solo por el terreno, sino por lo que significaba. Su comunidad la reconocía no como una mujer que había hecho algo extraordinario, sino como una de ellos que había honrado a sus ancestros. El taller se transformó. Ya no era solo lugar de reparaciones mecánicas. Se convirtió también en museo vivo. Una pared completa fue dedicada a la historia de la cooperativa original. Fotografías ampliadas de los socios fundadores, copias enmarcadas de los documentos encontrados en el jeep, testimonios escritos de descendientes. Y en el centro, siempre en el centro, el Jeep Willys 1952. Pero Mariana no lo dejó como pieza de exhibición estática. Cada sábado por la mañana arrancaba ese motor Go Devil de 4 cilindros y lo dejaba rugir durante 10 minutos. El sonido retumbaba en las calles de San Miguel, recordándole a todos que la memoria debe mantenerse viva, activa, rugiente. Niños del pueblo venían a escuchar las historias. Mariana les contaba sobre su abuelo Esteban, sobre cómo las máquinas guardan secretos, sobre cómo la paciencia y el conocimiento pueden desentrañar verdades que el poder intenta enterrar. Les enseñaba los fundamentos de mecánica, pero también les enseñaba algo más importante: que la dignidad no se negocia y que la verdad siempre pesa más que el silencio cómodo. Una tarde de diciembre, casi un año después del veredicto, Mariana estaba ajustando la sincronización del distribuidor del Willys cuando escuchó una voz conocida. ¿Todavía le hablas al motor? Era Don Refugio. Traía en las manos una placa de bronce recién fundida. Los socios de la nueva cooperativa votamos para que esto se instale aquí, dijo entregándole la placa. Lee lo que dice. Mariana limpió sus manos grasosas y leyó la inscripción.
En este taller, Mariana Méndez encontró la verdad que su abuelo Esteban Méndez guardó para las generaciones futuras. Este Jeep Willys 1952 es patrimonio histórico de San Miguel de las Cruces. Que su motor nunca deje de rugir, que su historia nunca sea olvidada. Cooperativa Agrícola San Miguel 2026. Lo vamos a atornillar al capó, explicó don Refugio, para que quien lo vea sepa que este no es solo un vehículo viejo, es un monumento a la resistencia. Esa noche, Mariana se quedó sola en el taller. Apagó las luces, pero dejó encendida una lámpara pequeña junto al jeep. Se sentó en el asiento del conductor, el mismo asiento donde su abuelo había escondido la caja metálica 70 años atrás, y puso las manos sobre el volante de baquelita gastada. «Abuelito», susurró en la quietud, «cumplí tu encargo, le di voz a tu silencio, le di vida a tu esperanza». Y en ese momento, Mariana entendió algo profundo. Su abuelo no había escondido esos documentos esperando que alguien los encontrara por casualidad. Los había escondido confiando en que ella, su nieta, la niña a quien le enseñó a escuchar el corazón de los motores, sería quien los descubriría, porque solo alguien que amara las máquinas como él las amaba, solo alguien que entendiera que cada pieza cuenta una historia, podría haber dedicado el tiempo y el cuidado necesarios para desenterrar esa verdad. No fue casualidad, fue legado, fue fe. Fue amor transmitido a través del aceite de motor y las llaves inglesas. Mariana encendió el jeep por última vez esa noche. El motor rugió limpio, perfecto, eterno, y en ese rugido escuchó la voz de su abuelo, la voz de don Refugio padre, la voz de todos los socios fundadores que creyeron en un sueño de dignidad y trabajo honesto. Apagó el motor y salió del taller hacia el cielo estrellado de San Miguel. En algún lugar de esas estrellas, sabía, su abuelo Esteban sonreía orgulloso, porque al final la historia no era sobre un jeep viejo comprado por migajas. Era sobre una verdad que ningún óxido podía corroer, ningún tiempo podía borrar y ningún poder podía silenciar. Era sobre una mujer que se negó a quedarse callada y sobre un motor que, después de 70 años de silencio, finalmente rugió la palabra más poderosa que existe: justicia.